Hola, quiero ofrecer esta reflexión titulada El hombre interlocutor de Dios. Y hay un marco de referencia bíblico, que es el libro del Génesis en el capítulo 3, de los versículos del 9 al 15 y también el versículo 20. En esta reflexión hemos de procurar que resuene como resuena en toda la eternidad y como resuena en la historia de la salvación y en la historia del hombre, esta pregunta: ¿dónde estás? Es una pregunta que Dios hace al hombre una vez que ha cometido el pecado original. Y esta reflexión va a tener dos puntos fundamentales: el hombre como interlocutor de Dios, y este hombre que es interlocutor de Dios tiene un carácter inacabado y perfectible. En este segundo punto vamos a ver tres preguntas. La primera: ¿el hombre puede perfeccionarse a sí mismo? La segunda: ¿para qué busca el hombre superarse y perfeccionarse? La tercera: ¿puede el hombre sustituir a Dios? Vamos a desarrollar esta pregunta. Vamos a desarrollar también este tema primero, que es el hombre interlocutor de Dios. Tenemos que fijarnos en el número 27 del Catecismo de la Iglesia Católica, que recoge una vocación específica en el ser humano. El hombre como interlocutor de Dios está llamado constantemente a responder a la invitación al diálogo que Dios le propone desde la eternidad. El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, dice el texto del Catecismo, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí, y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. La razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la comunicación con Dios. El hombre es invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento, pues no existe sino porque, creado por Dios por amor, es conservado siempre por amor y no vive plenamente según la verdad si no reconoce libremente aquel amor y se entrega a su Creador. Pablo VI, en la encíclica Ecclesiam Suam, elabora personalmente un tratado sobre el diálogo. En su contenido recoge que el diálogo es un requerimiento interno de amor por parte de Dios hacia el hombre. Según el documento de la Pontificia Comisión Bíblica, titulado ¿Qué es el hombre?, ensayo de antropología teológica de la edición de la BAC, editado en Madrid en el año 2020, nos señala que el hombre es imagen de Dios vivo y está destinado a representar a Dios porque está vivo y es capaz de relacionarse con otros seres espirituales. Lleva en sí mismo los rasgos de lo divino. Que Dios quisiera hablar a Adán a su imagen y semejanza indica que Dios tenía la intención de establecer una relación personal de alianza con él. Dada esta afirmación, encontramos la primera figura del hombre como imagen de Dios, porque es capaz de ser interlocutor divino. En esta figura encontramos el pensamiento del teólogo dominico Martín Gelabert, que se hace respecto a este tema. ¿Por qué Dios ha creado al ser humano a su imagen y semejanza? ¿Por qué la revelación bíblica afirma que el ser humano se sitúa hasta cierto punto a la altura de Dios? El mismo teólogo responde con esta afirmación: Dios quiere al hombre como su interlocutor. Puesto que Dios crea por amor y el amor solo alcanza su perfección
en la respuesta consciente y libre del otro distinto, Dios crea un ser capaz de dar la respuesta adecuada a su amor, el hombre. Él es el único ser sobre la tierra que por ser imagen puede entrar en diálogo con Dios. Por su parte, Juan Pablo II en su encíclica sobre el Espíritu Santo recuerda que el hombre en su propia humanidad recibe como don una especial imagen y semejanza de Dios. Esto significa que es capaz de una relación personal con Dios, es decir, capacidad de alianza que tendrá lugar en la comunicación salvífica del Dios al hombre. También el Concilio Vaticano II enseña que Dios invisible, movido de amor, habla a los hombres como amigos, trata con ellos para invitarlos y recibirlos en su compañía. El hombre refleja a Dios, tiene algo de Dios. Lo coronaste de gloria y esplendor, dice el Salmo 8 en el versículo 6. Y en esto la tradición cristiana de modo casi unánime y desde muy tempranamente ha visto reflejado sobre todo el uso de las facultades intelectuales que hacen al hombre capaz de ser interlocutor de Dios, de gobernarse a sí mismo y de dominar a los demás seres de la naturaleza. Pues no es en la fuerza ni en la rapidez, sino en la inteligencia donde se reconoce la ventaja que permite al ser humano ejercer su señorío. Y esta cualidad es sin duda un especial reflejo del Creador, de un Dios que es Espíritu. Tenemos que volver al Catecismo de la Iglesia en el número 29. En él vemos señalado una íntima relación del hombre con Dios, la cual puede ser olvidada por el hombre, y este mostrarse en resistencia y huidizo ante dicha relación. Esta unión íntima y vital con Dios puede ser olvidada, desconocida e incluso rechazada explícitamente por el hombre. Tales actitudes pueden tener orígenes muy diversos. La rebelión contra el mal en el mundo, la ignorancia o la indiferencia religiosas, los afanes del mundo y de las riquezas, el mal ejemplo de los creyentes, las corrientes del pensamiento hostiles a la religión y finalmente esa actitud del hombre pecador que por miedo se oculta de Dios y huye ante su llamada. El citado teólogo dominico Martín Gelabert trata esta misma característica. El ser humano es interlocutor de Dios. El hombre es un ser creado a imagen de Dios. Dios es la medida del humano. El hombre no se comprende plenamente sino en referencia a Dios. De su relación con Dios proviene la altísima dignidad del ser humano que tiene sus raíces en el vínculo íntimo que lo une a su Creador. En el hombre se refleja la realidad misma de Dios. Al hacerlo a su imagen, Dios comparte algo de sí mismo con la criatura. Por este motivo, todo hombre posee un valor absoluto e incondicional que va más allá de su aparente caducidad, más allá de lo que tiene de mayor o menor utilidad. Veamos su planteamiento. La creación culmina con la aparición de un ser que es imagen de Dios. El Logos culmina su obra creando a un ser lógico, un ser capaz de responder. La teología ha recalcado que la imagen está en la razón y la libertad humanas. Sí, pero con una precisión. La imagen está en la capacidad que tiene el hombre de ser interlocutor de Dios, cosa que no sería posible sin razón y sin libertad. La capacidad de relación con Dios nos constituye como humanos, continúa el teólogo, hechos a su imagen. No se trata del hecho de la relación, sino de la capacidad. Mientras haya la posibilidad de decir sí a Dios, estamos ante un ser humano.
El límite que marca al humano por abajo, y si se puede hablar así, por arriba, está en la capacidad de dialogar con Dios, la cual se prolonga y manifiesta en la interlocución con los otros humanos. Cuanta mayor capacidad de interlocución con Dios y con los hermanos, más humanos seremos. Vamos a dar paso a la segunda cuestión que nos ocupa en esta reflexión. El hombre interlocutor de Dios en su carácter inacabado y perfectible. Como punto de partida, hemos de asumir la idea de que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Dios le asigna al hombre un papel trascendental en la creación. Lo crea para sí, para que sea su interlocutor y para que gobierne la creación. Sin embargo, nadie es capaz, ni siquiera Dios, de obligar a amar. El hombre, como dicen los teólogos, tiene en su impronta una capacidad para trascenderse a sí mismo y llegar a Dios. No obstante, el hombre fue creado con una dignidad sin igual, que sin embargo no siente porque su finalidad no la siente completa. El ser humano creado a imagen y semejanza de Dios lleva una impronta del Dios Trinidad en el fondo de su ser, por ser la huella no de un Dios solitario, sino de un Dios comunión de vida y desbordante de vida. Se traduce en la criatura humana una nostalgia de comunión y de encuentro, como una permanente inquietud, como un no estar nunca satisfecho con lo que es y lo que tiene, como un buscar siempre más que solo Dios puede colmar. El hombre es criatura, pero criatura en busca de comunión y de sentido. Salido de Dios busca la vida en el amor, y su corazón permanece inquieto hasta que lo logra. Ahora bien, teniendo presente el ser la imagen de Dios y esa nostalgia de comunión y encuentro que no le permiten al hombre estar completamente satisfecho, caben algunas preguntas acerca del hombre. La primera, ¿el hombre puede perfeccionarse a sí mismo? Una segunda cuestión, ¿para qué busca el hombre superarse y perfeccionarse? Y una tercera, ¿puede el hombre sustituir a Dios? Vamos a dar una pequeña respuesta a cada una de estas preguntas. La primera, el hombre puede perfeccionarse a sí mismo. Y decimos que por sí solo no puede. El hombre no puede salvarse a sí mismo. No es su autorreferencia. Necesita para resolver los problemas que ocupan su existencia de la relación con Dios, para poder aceptar el amor que le es brindado. Sin embargo, ha de renunciar a su pretensión de aniquilar a Dios, de sustituirlo. Ha de aceptar su fracaso autodeificante. El hombre necesita reencontrarse con su origen y encaminarse hacia su destino, aceptando con plena libertad lo que Dios le ofrece para su felicidad. El Catecismo de la Iglesia Católica en el número 282 afirma: las dos cuestiones sobre el hombre, la del origen y el fin, son inseparables. Son decisivas para el sentido y la orientación de nuestra vida y nuestro obrar. A mi modo de ver, es una cuestión que no queda más remedio que aceptar. La acción creadora de Dios, por tanto, no se ha limitado a poner en marcha la existencia. La obra de Dios en el mundo continúa sin cesar en una creación continua, tal y como lo atestiguan las palabras de Cristo. Mi Padre sigue obrando todavía. La podemos localizar en Juan 5:17. La imagen de Dios supone un dinamismo, un ir realizándola, mejorándola y perfeccionándola. Solo así la realización del hombre es autorrealización,
producto de la libertad humana. La realización del hombre exige tarea, conciencia y libertad. En este sentido, la libertad es también una tarea y una exigencia. Ahí se manifiesta la grandeza y al mismo tiempo la limitación del ser humano. Con el Concilio Vaticano II y su teología posterior emerge una mayor comprensión del carácter dinámico de la imagen de Dios. Sin negar el don representado en la creación originaria del hombre a imagen de Dios, los teólogos quieren reconocer la verdad de que a la luz de la historia humana y de la evolución de la cultura, la Imago Dei puede ser considerada en un sentido real todavía en desarrollo. Según Martín Gelabert, el ser humano no es solo naturaleza, es constitutivamente histórico. Lo que somos tenemos que realizarlo y asumirlo personalmente. El hombre es proyecto de sí mismo. El ser humano es un camino, un ir haciéndose cristiano, un asumir consciente y libremente el amor de Dios, respondiendo cada día a ese amor. La meta de todo hombre, su plenitud es Cristo, ser como Cristo, ser otro Cristo, responder a Dios como lo hizo Jesucristo. Cristo es el hombre que acepta plenamente el designio del Padre, el que hace la voluntad del Padre su alimento y así lleva a su más alta cumbre las posibilidades del humano. Por eso todo hombre está llamado a revestir la imagen de Jesús para encontrar en su seguimiento su más alta estatura de hombre, que no es otra cosa que la de ser semejanza de Dios. Así pues, la condición de imagen hace que solo el hombre que ama realice la imagen. Si Dios es amor, el hombre no será imagen más que si realiza sus potencialidades del amor constitutivas de su ser. La imagen hace posible que todo hombre sea el vivo retrato de Dios y por tanto un ser sagrado como Dios. En resumen, el hombre es imagen y semejanza de Dios, es don y tarea. El hombre es perfectible porque es un camino por recorrer, un proceso histórico que realizar. La tarea y camino del creyente es acercarse cada vez más a Cristo para que los hombres puedan ver en Él a Dios, puedan ser también su interlocutor. La segunda pregunta, ¿para qué busca el hombre superarse y perfeccionarse? La experiencia de dolor y fracaso, de sufrimiento y de muerte, de limitación y finitud, hacen del ser humano un hombre en proyecto, que busca realizarse, que busca su felicidad y que busca su infinitud. Hay en el hombre un deseo de eternidad. El hombre, a pesar de conocer demasiado sobre sí mismo, sabe que sigue siendo un perfecto desconocido en cuanto que él mismo es un evento inacabado, abierto al futuro. El hombre es proyecto y en cuanto tal, solo se realiza a partir de las múltiples relaciones que es capaz de establecer históricamente con el otro, con el ser humano, con lo otro, el mundo, y con el otro en mayúscula, con Dios. Según esto, el deseo de vivir para siempre es una cuestión que revela de manera contundente la tensión de la naturaleza humana hacia la trascendencia. Detrás de la impotencia frente a la muerte, el hombre mira con desesperación truncado todos sus proyectos pasados, presentes y futuros y se pregunta, ¿es que aquí termina todo? Y seguidamente se responde con una exclamación. No puede ser que todo cuanto he logrado y quiero lograr se acabe con la muerte. A pesar de que es consciente de que la muerte le aniquila en sus pretensiones temporales,
es consciente de que este evento le abre la puerta hacia una esperanza aún no experienciada, pero deseada desde siempre, la esperanza de vivir después de la muerte. El hombre es una criatura y comparte con el resto de la creación el carácter dependiente, limitado de todo lo que existe. Pero el ser humano es una criatura especial. Su limitación no significa necesariamente ser razón o conclusión. El hombre se distingue del resto de lo creado por su racionalidad y por su libertad, por su capacidad de apertura y deseo prácticamente ilimitado. Como decía Zubiri, el hombre es una manera finita de ser Dios. Aún así, el ser humano no se conforma con ser una simple criatura porque quiere ser más. Nunca se conforma con lo que tiene. Hay que analizar de alguna manera algo que es constitutivo en el ser humano, su hambre y sed de trascendencia. El hombre vive en la esperanza de ser más. Un profundo anhelo de vencer el tiempo y la muerte preside su vida. Todo ser humano es la expresión de una esperanza o de una tragedia. O el espíritu del hombre se dilata o se contrae. Y en la contradicción del ser no puede haber paz ni complacencia. La alternativa es esta: esperanza o desesperación. El ser humano como individuo y como comunidad humana sabe que, paradójicamente, al mismo tiempo que cultiva la paz, también provoca la guerra, que al mismo tiempo que lucha por la justicia, también genera injusticias. Sabe que detrás de todos los esfuerzos por alcanzar lo mejor para su vida y la de sus comunidades, siempre queda una intuición de que algo pudo o puede ser mejor. Y vamos a situarnos en la tercera pregunta. ¿Puede el hombre sustituir a Dios? Esta siempre ha sido su pretensión, su tentación: seréis como dioses. El texto de Génesis 3:5, que dice: Dios sabe muy bien que el día que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal, fue una trampa para el ser humano. El ser humano no se percató de dicha trampa. La serpiente no dijo: seréis como ese Dios que os ha creado, sino que dijo: seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. El ser humano escogió en su libertad ser como otro Dios, ser conocedor del bien y el mal. De alguna manera, fue víctima de su propia libertad. El hombre escogió la finitud frente a la eternidad. La finitud del ser humano resulta evidente en todos los niveles, en el orden físico, psíquico y espiritual. Es entitativamente un ser contingente, inacabado, llamado a la autorrealización. La persona humana es, por tanto, un ser que trasciende la realidad, capaz de trascenderse a sí mismo. Comparado con el animal que dice siempre sí a la realidad, incluso cuando lo teme y rehuye, el hombre es el ser que sabe decir no, el asceta de la vida, el eterno protestante contra toda mera realidad. El problema del ser humano es que comprendió erróneamente el ser imagen de Dios. Ser imagen y semejanza no implicaba igualdad o paridad con respecto a Dios. El hombre ha llegado hasta el extremo de proclamar la muerte de Dios. Sin embargo, a pesar de su tendencia al antropocentrismo, no ha logrado vencer la llamada a la eternidad que reside en su corazón. El hombre es imagen y semejanza de Dios, con capacidad para lo divino.
Sin embargo, de tal afirmación no se desprende que el hombre pueda sustituir a Dios. Dios es por encima de todo amor creativo y en el comportamiento del ser humano a lo largo de la historia ha mostrado un poder destructivo por medio de guerras, rivalidades, genocidios, egoísmos. Si el hombre fuera Dios, si no hubiera perdido su semejanza con Dios, habría asumido libremente la propia acción creadora como algo propio por una razón de amor, dación y gratuidad. Hemos dicho en un primer momento que el hombre había sido creado con capacidad para ser el interlocutor de Dios. En el libro del Génesis, en la cita 3, 19, 15 y también el 20, se lee una pregunta que queda resonando en todo el pasaje bíblico. ¿Dónde estás? El hombre se esconde de Dios porque tiene y siente miedo, porque siente el peso de la culpa y porque siente vergüenza por su desnudez. Sin embargo, la pregunta deja claro que Dios sale al encuentro de la humanidad. En un principio parece existir un equilibrio en el encuentro de Dios con el hombre, donde el diálogo es permanente. Dicho equilibrio se rompe por un acto de desobediencia. El pecado entra en la humanidad haciendo caer el estado de gracia primigenio. Se rompe en el hombre su estado de semejanza, no así la imagen de Dios. De todas formas, el hombre no asume su responsabilidad, sino que la proyecta sobre la mujer. La mujer hace lo mismo con la serpiente que le incitó a comer, pero son ambos, la humanidad entera, los autores de la desobediencia. El relato deja ciertas pistas que son elocuentes. El ser humano, instigado por la serpiente, quiere absolutizar su vida, quiere absolutizarse a sí mismo y apoderarse de lo creado como un ser divino, prescindiendo del Dios creador. A la vez, la experiencia de la alteridad se muestra en que el otro es peor que yo. Esto sí que explica muchos males en la historia de la humanidad. Así comienza un camino de despropósitos, sencillamente porque el ser humano, con su chispa divina en el corazón y en el alma, no es nada sin Dios. ¿Quién podrá devolver a la humanidad todo su sentido? Dios mismo. Pero cuando la humanidad se abra profundamente y libremente a su Creador. Por último, un pequeño texto de Martín Gelabert. Crear no es solo traer algo a la existencia, sino asistir además a su propio desarrollo, llevarlo a más y sobre todo darle cumplimiento, creando un cielo nuevo y una tierra nueva. La actividad de Dios es siempre creadora, mantiene a todas las cosas en el ser y sobre todo al hombre, a pesar de su innata fragilidad y a pesar incluso de su posible revuelta contra su Creador. Dios alienta además a todos los seres hacia adelante, de modo que la creación de Dios no elimina la creatividad del mundo, más bien la funda. El Creador no es el rival de su creación, Dios es su promotor. Muchas gracias por su atención.